Buenas tardes, señor Jader, ¿cómo está? Mi nombre es Diego Pérez. El día de hoy le vamos a hacer una serie de preguntas con relación a una entrevista para una materia que se llama Revisoría Fiscal de la Universidad UAJS. Bueno, la primera pregunta que tengo para usted ¿es usted revisor fiscal de alguna entidad en Colombia? Bien, muchachos, muy buenas tardes y muy complacido por esta entrevista. Frente a la pregunta que me hace, sí, soy revisor fiscal de entidades privadas en la cual tengo la oportunidad de hacer auditorías integrales en las mismas. Bueno, muy bien. Otra pregunta sería, ¿qué tipo de contrato debe tener un revisor fiscal? Bueno, bien, frente a eso y mirando, el revisor fiscal puede tener las diferentes modalidades de contrato que regula el Código Sustantivo del Trabajo, llámese un contrato laboral, llámese un contrato de prestación de servicio, pero en esta oportunidad como tal, en el revisor fiscal, lo más recomendable es que sean contratos de prestación de servicio, toda vez que este le permite tener una independencia, que es lo que se busca siempre en el revisor fiscal, que sea una persona independiente de todas las directivas y de todo el incumplimiento del normal desarrollo de la empresa. Entonces, lo más recomendable es que sea un contrato de prestación de servicio. Ok, listo. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la duración de ese contrato? Bueno, si bien es cierto, el contrato va a depender de la junta directiva, de la asamblea de accionistas, pero por lo general es de un año el periodo en que sesiona la directiva, pero tienen que tener en cuenta que el revisor fiscal puede ser reelegido. Entonces, en principio, por un año, con la posibilidad que pueda ser reelegido. O sea, se le puede renovar el contrato sin ningún límite de tiempo. Bien, lo que pasa es que deben tener en cuenta que el nombramiento de revisor fiscal es estatutario y debe ser registrado en Cámara de Comercio. Entonces, a veces sucede que el registro, usted puede nombrar un revisor fiscal, pero si no hacen la actualización en Cámara de Comercio, continúa la anterior. Entonces, por lo general, No. estos nombramientos se dan por periodos de sesiones, porque como lo elige la Junta de Socios, de accionistas, y ellas se reúnen de manera anual o de manera extraordinaria, pero por lo general el nombramiento es por un año y puede ser reelegido nuevamente por la Junta por un periodo igual. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿cuál debe ser la remuneración de los revisores fiscales? Bueno, en las empresas que he tenido la oportunidad de trabajar, eso va a depender de la empresa, del número de trabajadores que tenga, las operaciones que ella realiza, ya va a depender eso. Pero en nuestro medio, que es Sucre, que es Cincelejo, eso dista mucho de lo que dice la norma y de las escalas salariales. En promedio les puedo decir que un revisor fiscal en Sucre debe estar en promedio en unos 4 o 7 millones de pesos. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los periodos de pago de un revisor fiscal? Bueno, bien, es mensual. Mensual. Lo más recomendable es que sea mensual, de manera mensual, los pagos. ¿Qué documentos le exigen para legalizar su pago? Bien, si miramos, eso va a depender mucho del tipo de contrato, como lo hablamos. Si es un contrato laboral, recuerden que un contrato laboral está en nómina, donde le hacen sus descuentos a seguridad social, simplemente va a requerir de una cuenta bancaria para que hagan la transferencia. Pero si es como les decía, que lo más recomendable sea por contrato de prestación de servicio, donde este contrato no requiere de una subordinación directa ni un cumplimiento de horario, pues acá se necesita que el revisor de manera mensual pase una cuenta de cobro con su factura electrónica y una relación del servicio o las labores desarrolladas durante ese periodo. Bueno, listo, señor Jader. Mis preguntas terminaron. Sigue mi compañero Luis Marulanda. Muchas gracias. Buenas tardes, don Jader. Buenas tardes. Mucho gusto, Luis Marulanda. Seguiré
haciéndole unas breves preguntas. Una de las principales preguntas que quisiera hacerle es, ¿qué órgano a usted lo elige? Bien, como les decía, el revisor fiscal debe ser una persona totalmente independiente de los órganos administrativos de la empresa. Entonces es elegido por la junta directiva o la junta de accionistas, dependiendo de la composición que tengan las empresas y el tipo de empresa. Pero por lo general estamos hablando de junta de accionistas o a la asamblea de accionistas o la junta directiva. Ok. ¿Y cuáles son las funciones que debe tener un revisor fiscal? Bien, cuando ustedes hablan de revisión fiscal, esto se asemeja a auditoría. Ustedes en su desarrollo como profesionales han tenido que ver la auditoría. La revisoría fiscal es una auditoría pero de manera integral. O sea, la revisoría se relaciona mucho con la auditoría. La diferencia es que las auditorías son específicas, sobre un campo específico, por lo menos auditoría financiera, a los estados financieros. Pero la revisoría, cuando hablamos de revisoría fiscal, es una auditoría, pero de manera integral, a todas las dependencias de la empresa. Entonces, la principal función es esa, auditar todo el funcionamiento de la empresa. Se emite dictamen sobre los estados financieros y se da una opinión sobre ellos. Ok. En el revisor fiscal, ¿cuáles serían los informes que este debe presentar? ¿Cuáles son los informes? Bueno, debe darse un informe de control interno. Se audita el control interno de las empresas y ahí se emite un informe de control interno. Se emite un informe de los estados financieros, la razonabilidad de estos estados financieros, al igual que un informe sobre los manuales y procedimientos internos de cada una de las empresas. Ok, otra pregunta sería que este es el dictamen del revisor fiscal. ¿Cómo? Repite la pregunta. ¿Qué es el dictamen del revisor fiscal? Bueno, el dictamen es una opinión del trabajo de auditoría integral que realiza el revisor fiscal. Entonces, dependiendo de ese trabajo que realiza internamente en las empresas, él emite un concepto de ese trabajo de auditoría. Entonces, ese dictamen es una opinión acerca del funcionamiento, acerca de las normas internacionales de auditoría, de las normas internacionales de contabilidad, si la empresa se está haciendo uso de toda esa normatividad. Un dictamen, una opinión acerca de todo el funcionamiento de la empresa en términos legales, en términos éticos y en términos empresariales. Ok, gracias. Otra pregunta sería de que utiliza papeles de trabajo y de quién son estos papeles de trabajo. Bien, es una pregunta muy importante y es un documento, claro que sí. En las auditorías el principal y en el trabajo como contador es muy útil los papeles de trabajo, toda vez que son los soportes donde se plasma el trabajo de la auditoría. Y estos papeles de trabajo son propios del contador, del auditor, del revisor fiscal. Ok. ¿Cómo deben ser estos informes del revisor fiscal? Bueno, al momento de emitir un dictamen, un informe, se pueden presentar varias circunstancias. Que este informe sea limpio, o sea, que presente razonablemente la situación financiera, contable y legal. La entidad puede ser con observaciones donde se da que se presenta razonablemente, excepto las siguientes observaciones, o con errores, donde se van a plasmar o detallar los errores encontrados. Bien, tengo entendido, el revisor fiscal debe hacer unas recomendaciones y estas recomendaciones deben ser verbales o escritas. Bien, bien, puede ser de las dos maneras, verbales o escritos, pero desde ya siempre les he dicho, como les decía, soy abogado, pero primero soy contador público y ser contador me llevó a ser abogado, toda vez que van de la mano. Y siempre debe tener como la prueba, como el soporte. Entonces, lo más recomendable es que siempre sea por escrito,
para que quede la evidencia, todo soportado, todo documentado. Toda vez que la pregunta anterior que me hicieron, los papeles de trabajo son precisamente esos soportes, esos documentos que respaldan el trabajo del contador, del revisor fiscal. Entonces esa información siempre debe ser por escrito. Ok, muchas gracias. Gracias por haberme respondido las preguntas. A continuación, mi compañero Jade seguirá realizándole otras preguntas. Buenas, señor Jader. Me presento. Mi nombre es Jade Alvarado. A continuación voy a seguir con las preguntas. Bueno, primera pregunta. ¿Es invitado a las reuniones de la Junta Directiva o Asamblea General? En caso positivo de que lo inviten, si asiste o no, si asiste, ¿qué actividades realiza en dichas reuniones? Vea, en la empresa es un principio, por eso les hablaba de la independencia del revisor fiscal. Para revisor fiscal no hay ningún lugar, sitio o evento vedado para revisor fiscal. Él puede estar en todas las esferas de las empresas y mucho más en estas reuniones. ¿Y por qué? Porque él es el principal, porque él es el que hace una auditoría integral de la empresa y precisamente él puede dar opiniones acerca del funcionamiento interno de la empresa, si se están utilizando los manuales de funciones, si se están utilizando los manuales de procedimientos, si se está utilizando la normatividad vigente. Entonces, su presencia es fundamental en todas estas esferas y reuniones que se desarrollan. Entonces, como les decía, no está vedado a ningún sitio ni evento que realice la empresa, porque como les decía, él es trabajador independiente y siempre debe propiciar por estar en estas esferas de reuniones de las altas directivas. Ok. Bueno, en las empresas que usted asesora, ¿se lleva la contabilidad bajo la normatividad actual? Correcto, ya ese periodo de transición hace rato culminó. Ya todas las empresas deben estar bajo NIT, entonces la contabilidad bajo normas internacionales. Bueno, ¿qué estándares internacionales de auditoría utiliza para realizar el ejercicio de revisor fiscal? No, ya se aplican las NIA, las normas internacionales de auditoría se tienen que tener presentes en todo el desarrollo del trabajo como auditor. Por eso les decía, como es una auditoría integral donde se garantiza el funcionamiento de toda la empresa y de toda la normatividad, pues es ilógico que en su trabajo el revisor fiscal no aplique la normatividad vigente, que en estos momentos son las NIA, normas internacionales de auditoría, y las NIT, normas internacionales de contabilidad, o las normas internacionales de información financiera. Bueno, ok. ¿Utiliza las NAGA para realizar sus funciones de revisor fiscal? Si bien es cierto, estamos bajo NIAS, pero las NAGAs se utilizan todavía como apoyo, como ayuda, como mecanismo soporte, pero todo bajo NIAS, pero sí, aún se siguen las NAGAs, pero como mera información, como mero soporte. Ok. Bueno, ¿qué aplicación da usted al artículo 35 al 37 de la ley 43 del 90? Bueno, estos artículos más que todo tienen en cuenta la parte ética en el trabajo de la revisoría fiscal, pues es de vital importancia esos fundamentos éticos que debe tener el revisor fiscal, primero con la empresa donde desarrolla su trabajo, con el personal y sobre todo con los colegas de la información financiera. Entonces, esa parte ética debe ser integral, se debe tener en cuenta las calidades de las personas. Entonces, esa parte ética es fundamental que se tenga en cuenta en todo el trabajo de revisoría fiscal. Ok. Bueno, ¿cuál ha sido su colaboración con las entidades de control en el ejercicio de la revisoría fiscal? Bueno, es muy útil porque las entidades de control precisamente lo que hacen es auditoría para detectar cualquier hallazgo o irregularidades. Entonces, la información que suministra el revisor fiscal es de vital importancia para ese trabajo. Entonces, a ellos se les suministra información
relevante, actualizada, los informes oportunos y acompañada de informes de auditoría con los dictámenes respectivos. Bueno, ¿cuál debe ser la responsabilidad de un revisor fiscal? Bueno, el revisor fiscal en su esfera laboral debe actuar primeramente con ética, con independencia y diligencia profesional. Cuando hablo de diligencia profesional es invitarlos a estar actualizados, estudiar constantemente, porque la normativa evoluciona constantemente, entonces ser diligente es estar actualizado, respondiendo a la veracidad de su informe y en cumplimiento de la normatividad vigente. Entonces, parte ética fundamental, la independencia relevante, porque, como les digo, audita de manera integral la empresa y su independencia para un auditor es fundamental. Entonces, permanente estudio, permanente actualización. Ok, señor Jader, muchas gracias. Aquí culminan las preguntas. Muchas gracias por su tiempo. No sé qué tengan que decirlo mis compañeros. Que tengan buenas tardes, don Jader. Muchas gracias por toda su colaboración y por habernos permitido realizarle esta breve entrevista por su parte. Ok, de mi parte, pues muy agradecido, y cualquier otra novedad con el mayor de los gustos. Saben que soy docente, fui docente de la corporación en la parte contable y esto me apasiona también, y ayudarle es un honor. Le recomiendo que esta respuesta la contrasten porque debe ser el fundamento del docente, que estas respuestas las puedan contrastar con la normatividad, para que ustedes puedan verificar si lo que está en la norma realmente se está cumpliendo. Muchachos, los felicito y que tengan éxito en la actividad. Muchas gracias, Jader.